Ok, pues muy buenas noches, tengan todos ustedes allá en casa, también los que nos sintonizan por allá. Hoy vamos a iniciar una enseñanza nueva. Vamos a ver el libro de Gálatas. Yo debí haber empezado a lo mejor con Romanos, vamos a empezar todo el nuevo pacto, pero quiero darte Romanos verso a verso, Gálatas verso a verso y todos los libros verso a verso. Pero me pareció mejor Gálatas, porque Gálatas es la piedra angular del cristianismo para, ojo aquí, para no guardar los mandamientos de la ley. Entonces, si yo te digo que hay que guardar las fiestas de Yahweh, si te digo que hay que guardar Shabbat o día de reposo, ¿qué crees? Gálatas te va a decir que no y te va a confundir. Pero Gálatas no te está diciendo que no. Quienes no entienden a Pablo, dijo Pedro, tuercen las escrituras y también dice las otras escrituras. Pablo jamás estuvo en contra de la ley, ni ninguno de los discípulos de Cristo, ni Jesucristo estuvo en contra de la ley. Entonces, quien no va a la raíz, al contexto, en raíces hebreas, imposible que entienda Gálatas, imposible que entienda Romanos, imposible que entienda lo que conocemos como el nuevo pacto, imposible que entienda la ley. Entonces, ¿quién escribió el libro a los Gálatas? Fue Pablo. Entonces, te hemos venido diciendo que sí tenemos que guardar nosotros la ley, a excepción de aquellos mandatos que tienen que ver con sangre, ¿no? Como, por ejemplo, el sacrificio de animales, eso, la sangre de Cristo ya cubrió todo eso. Pero lo demás, créame. Pablo escribió el libro de los Gálatas. ¿Quiénes son los Gálatas? Los Gálatas son parte de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Son la casa de Israel. Entonces, parte de esas 10 tribus vivían en Galacia, en el Ponto, Capadocia, así lo dice el apóstol Pedro, ¿no? Entonces, no vaya a creer que los Gálatas eran gente diferente al pueblo de Dios, pertenecían a las 12 tribus. ¿Y qué pasa con los que no pertenecen y que aceptan a Cristo? Son injertados. Son parte de las 10 tribus. Entonces, voy a darte un dato muy curioso. ¿Quién es Pablo? Pablo tenía 2 nombres. A este personaje Dios no le cambió el nombre. Tenía un nombre hebreo llamado Shaul, traducido como Saulo, pero su nombre era Shaul. Y Pablo significa bajito o chaparrito, era su nombre griego, que era un nombre comercial. Pablo era de doble nacionalidad. Era hebreo de hebreos y era también ciudadano romano, o sea, tenía doble nacionalidad. Así como los que tienen doble nacionalidad aquí en México, que son de Estados Unidos y mexicanos. Así era Pablo. Tenía muchos beneficios con tener doble nacionalidad. Hablaba 4 idiomas. Hablaba el hebreo, el arameo, el griego y el latín. Entonces dice Pablo en los Filipenses que él era fariseo de fariseo. En cuanto a la ley, dice irreprensible. Entonces él pertenecía a una de las sectas más duras que había ahí, que eran los fariseos. Ese era Pablo. Y se llamaba, ¿cómo te dije? Shaul. Shaul. De la tribu de Benjamín. Perseguidor de Cristo. Iba al camino a Damasco, se le aparece una luz, que es Jesucristo mismo, Yeshua el Señor, y le dice, Pablo le dice, ¿por qué me persigues? Shaul le dice, ¿por qué me persigues? Porque él perseguía a la iglesia, perseguía a los apóstoles, a los cristianos de aquel entonces, los encerraba, los encarcelaba, estaba presente cuando le dieron muerte a Esteban, sus ropas de Esteban cayeron a los pies de él. Qué tremendo, ¿no? Luego te voy a hablar de ese pasaje. Entonces, él no anduvo con Jesucristo. Quiero que entienda esto. Pablo no es uno de los 12 apóstoles.
¿Sí me lo entendió? Porque hay mucha confusión aquí. Muchos creen que Pablo anduvo con Jesucristo y no es así. Entonces, él se llamaba Shaul, de la tribu de Benjamín y perseguidor de Cristo. Pero hubo otro hombre llamado Shaul, que fue el primer rey de las 12 tribus, llamado Shaul o Saúl. ¿Y de qué tribu era el rey Saúl? De la tribu de Benjamín, igual que Pablo. ¿Y qué hacía el rey Saúl? ¿Perseguía a quién? Al rey David. ¿Y el rey David es símbolo de quién? De Jesucristo, ¿no? Mira cómo miles de años después viene otra vez el mismo espíritu a través de otro hombre llamado Shaul para perseguir a la iglesia. El mismo espíritu que estaba en Shaul. Pero Pablo, ¿qué crees? Cayó rendido a los pies de Cristo. Como en un tiempo el rey Saúl caía rendido a los pies de David y le decía, hijo mío, perdóname, te perseguía, no lo vuelvo a hacer. ¿Cómo se vuelve a repetir la historia, no? Son datos tremendamente curiosos. Un dato tremendamente curioso es como aquel Judá o Yehudá que decide vender a José, su hermano el soñador, por 20 monedas de plata. Y después, allá con Jesucristo, viene un Yehudá llamado Judas, con el mismo nombre, y es el que vende a Yeshua por 30 monedas de plata, más 20 ya son 50 monedas, y ya no te voy a hablar de 50. Entonces, Gálatas es la piedra angular. Oh, ¿sí? Sí la voy a ocupar. Voy a ocupar las diapositivas, perdón ahí, no me acordaba que traía diapositivas. Si puedes alzar ahí esto. Hola bebé, aquí está mi nieto aquí, quiere predicar. Muy bien, aquí una disculpa que hay un detallito técnico. Ah, ok. Estamos conectando el cable, ¿cómo se llama? HDMI. ¿Así? Ya estoy aprendiendo. Así que ahí va a aparecer en pantalla a la 1, a las 2, a las 3, ¿no aparece? ¿Sí? ¿Sí está prendida? La computadora está prendida. A ver aquí, un momentito, los que nos están sintonizando ahí. Mientras arreglamos este problema técnico, te sigo hablando de Gálatas. Gálatas, te decía, es la piedra angular del cristianismo. Gálatas y Romanos, Gálatas y Romanos. Martín Lutero, un desertor de la Iglesia Católica, le llamaba la esposa al libro de Gálatas. Le llaman también el evangelio de la libertad. El cristianismo menosprecia la ley de Dios a través de Gálatas. Porque Gálatas está muy confuso para aquellos que no han estudiado la ley. Los que no han entendido a Gálatas dicen que volver a la ley se hacen deudor y vituperan la gracia. Entonces, la mayoría de los pastores, ojo aquí, la mayoría de los pastores le mete terror al cristianismo a través de Gálatas y le dicen que no pueden volver a la ley y que van a vituperar a Cristo. No toma señal la... Ok. Quiero que me acompañen a Gálatas capítulo 5, por favor. Y vamos a leer Gálatas capítulo 5 ahí. Pero vamos a leer verso a verso todo el libro de Gálatas. Pero nada más ahorita te voy a dar unos ejemplos. Dice Gálatas, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hasta ahí todo bien. Pero ya el yugo de esclavitud te va abriendo un signo de interrogación y tú dices, ¿cuál es ese yugo de esclavitud? Porque tú quieres saber cuál es ese yugo de esclavitud.
Y luego mira lo que dice Pablo, en el verso 2. He aquí le dice, yo Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar, ¿qué dice? Toda la ley. Ahora, ¿estará hablando Pablo ahí de la ley de Dios? Eso lo vamos a descubrir en los 6 capítulos que tiene Gálatas. Entonces, si no te circuncidas, nada más vas a guardar una parte de la ley. Si te circuncidas, estás obligado a guardar toda la ley. Y luego dice, si te circuncidas, dice, de Cristo te desligas. Los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Este capítulo 5 de Gálatas está muy tremendo, porque está hablando de la ley, pero necesitamos descubrir si se refiere Pablo a la ley de Dios, porque Pablo en una parte en Romanos dice que la ley es justa, buena y santa. Romanos 7:12. Entonces, si tú estás guardando aquello que es justo, bueno y santo, aquí dice que te desligas de Cristo. Entonces, pastor, ¿cómo está? Porque ahí se estaría contradiciendo Pablo. Váyase a Gálatas capítulo 6. Verso 2. Miren lo que dice Gálatas 6, verso 2. Ok, ya se vio ahí. Sobrelleven los unos las cargas de los otros, y así cumplen la ley de Cristo. Ahí se estaría contradiciendo. Se contradice con el capítulo 5. Aquí como que es otro Pablo. Y luego dice el verso 18 del capítulo 5. Pero si son guiados por el Espíritu, ustedes ya no están bajo la ley. Y lo dice Romanos 6:15. ¿Qué pues? Dijo Pablo. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y lo dijo, ¿qué dijo? En ninguna manera. Ahora, ¿qué significa? Y aquí pongan mucha atención. Estar bajo la ley. ¿Y qué significa estar bajo la gracia? Esa pregunta la vamos a ir resolviendo conforme vayamos estudiando esto. Mira lo que dice Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, te lo voy a volver a repetir, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de la muerte, de la ley del pecado y de la muerte. Y Romanos 7:25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley de, ¿qué dice? Del pecado. Ahí ya hay 2 leyes. Una, la ley de Dios, y la otra, la ley del pecado. Ok, entonces, atención acá. Una fotografía mía es solamente una imagen. Nada más. Usted tiene una imagen ahí en sus perfiles. Pero soy yo en la imagen. Asimismo Cristo. Él es la ley en la imagen. Así tal cual lo oyes. Ahora voy a leerte otro verso de Gálatas, pero en el capítulo 3 y en el verso 10, que también a mí me hacía parir cuates y por las rodillas. Este verso. Para los que no me entienden allá en casa, parir cuates por las rodillas es que se me hacía difícil. Las mujeres que han parido, ¿no? Los hombres no paremos. Mira Gálatas 3:10, porque esto lo vamos a resolver, No te lo voy a resolver ahora, pero te prometo que te lo voy a resolver en la enseñanza. Vamos a ver verso a verso Gálatas. Y lo dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición.
todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. No se pudo transmitir, hija. Ok. Y luego dice, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley, y ahí lo subrayas, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y lo dice el 12. Y la ley no es de fe. Todo esto se lo mostré allá a mis hermanos los cubanos. Dice que la ley, ¿qué dice? No es de fe. Entonces lo que nos dio a nosotros Pablo en Romanos 7:12, que la ley es justa, buena y santa, que no es de fe. Y eso me causaba a mí un dolor de estómago. Y la ley no es de fe. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Ok. Para poder entender Gálatas, mis hermanos, para poder entender esta carta de Gálatas, que son 6 capítulos, necesitamos primero nosotros conocer qué es la ley, saber qué es la ley. Si es buena, si es mala, si es de fe, si no es de fe, si nos justifica, si no nos justifica, si tenemos que guardarlas, si no las tenemos que guardar. ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Por qué Dios nos dio la ley desde el Edén? La ley se dio desde el Edén, quiero que sepa eso. Es más, yo creía, y lo voy a repetir también cuando enseñe Romanos, que la ley de los 10 mandamientos se les había dado primero a Adán y a Eva en el Edén. Pero resulta, ¿hubo algo ahí? Pero resulta que la ley se le dio primeramente ¿a quién crees? A Satanás, al querubín. Satanás era un querubín, era una persona hermosa, era una persona buena, te voy a decir. A él se le dio la ley. Y dice Isaías 14 y Ezequiel 28, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Dice, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, dice, y trastornabas los reinos, y asolabas los reinos, y tenías al mundo como un desierto. Y lo dice Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, el querubín estaba guardando la ley. Y luego dice, hasta que se halló en ti maldad. Y esa palabra maldad, que viene en Isaías 14, en Ezequiel 28, ¿sabe qué significa? Hasta que se halló en ti que transgrediste la ley. Hasta que se halló en ti que transgrediste la Torá. Entonces, fue algo tremendo para mí descubrir eso. Entonces, Juan 1:1, ahí te va a explicar qué es la ley. Desde ahí te va a decir, desde Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio, dice, era, ¿qué dice? La palabra. Ya sé que su Biblia, Reina Valera, dice, quizá diga el verbo. Y aquí ha habido mucha enseñanza, que es cuando Dios habló y dijo y que produjo la palabra rema. No. Está hablando aquí de la ley. La palabra es la ley. Los 5 primeros libros, de la Biblia son la ley. ¿La voy a poner aquí? Ah, ok. Bien. En el principio dice, ¿era qué dice? La palabra. Y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Otra Biblia dice, en el principio ya existía la palabra, dice. Muy bien, ya tengo aquí la Biblia. Ok, Gaby, muchas gracias. Ándale, ya tengo las diapositivas ahí. La pastora me está diciendo que me haga para acá. Que me quiere ver guapo en la tele. Ahí está. Ahora sí, es todo, ¿no? Ok. ¿Me veo bien ahí? ¿Me veo bien? Los que están allá en casa, ¿me veo bien? Ok. En el principio, dice, ya existía la palabra estaba con Dios, y Dios mismo, mira cómo dice esta otra versión, Dios mismo era, ¿qué dice? La palabra.
Ahora, ¿de qué palabra estamos hablando? Dice, y la palabra se hizo carne. Diga conmigo, se hizo carne. Ahora, ¿quién es la palabra que se hizo carne? ¿Quién es esa palabra? Diga conmigo, Yeshua. Y luego mire lo que dice el Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es, ¿qué dice? Es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, toda la ley de los 10 mandamientos se hizo carne. Toda la ley, la Torá escrita, es una fotografía de Jesucristo. Así como parte de la escritura que le conocemos como el Antiguo Pacto, que es el Tanakh. Entonces, ¿quién es el reposo? Diga conmigo, Jesucristo mismo. Él es Dios. Él es y también es una fotografía del Padre y una fotografía del Espíritu Santo. Entonces, mira, la ley se conoce en el hebreo es Torá. ¿Y sabe qué significa Torá? Instrucciones. Malamente los griegos tradujeron por ley. Y la palabra ley para nosotros trae connotaciones a veces negativas. A veces nosotros vemos y escudriñamos ahí la ley de tránsito, ¿no? Dice, es que es la ley de tránsito. Pero ¿cuántos saben que la ley de tránsito es beneficiosa para nosotros? Si la respetamos, ¿es beneficiosa? Si ahí el semáforo dice que debo de pararme cuando esté en rojo, yo me paro cuando esté en rojo y me trae beneficios a mí porque no voy a cometer accidentes. Si me dice que debo ir a cierta velocidad, la hicieron en beneficio. ¿La ley de tránsito se hizo en beneficio para ti o no? Se hizo en beneficio para ti. Bien, entonces la ley de Yahweh, la ley de los 10 mandamientos, créame, se hizo ¿qué? En beneficio para nosotros. Nivel de batería bajo, dice aquí, Rina. Ok. Se hizo en beneficio para nosotros. Se apagó esto. Hemos estado teniendo aquí problemas técnicos, pero bueno. Yo le continúo, aquí traigo mi... Bien, regresamos a Juan 1:1. En el principio, dice, ¿era qué dice? La palabra. Diga conmigo, instrucciones. La palabra son instrucciones, es la ley, es la Torá. Entonces, cuando dice Torá, se refiere a la palabra o se refiere a la ley, es lo mismo. Dice Génesis capítulo 2, verso 17, porque vamos a ver qué es la ley. Y dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué es ahí? ¿Una qué? Instrucción. Dios le está dando una instrucción en el huerto a ella, Eva. ¿Saben qué le dice? No coma de ese árbol. Ya en otras ocasiones te he hablado a qué se refería con ese árbol. Ese árbol no eran manzanas, no eran aguacates, no eran peras, no eran limones. Esos árboles del conocimiento del bien y del mal, ¿qué eran? Eran los mismos ángeles caídos junto con Lucifer que estaban en el huerto del Edén. Y Dios le está diciendo, no te vayas a mezclar con ellos, no vayas a tener relaciones con ellos, pero ellos engañaron a Eva, tuvieron relaciones sexuales con Eva y de ahí nació otra generación. Entonces son cosas que ya lo he explicado antes. Dios les está dando la ley de los 10 mandamientos ahí a Adán y a Eva. Pero ellos, mire, vieron, codiciaron, quisieron ser como Dios y ya eran como Dios. Quisieron tener otros dioses. Están desobedeciendo todos y cada uno de los 10 mandamientos ahí y pecaron, transgredieron la ley, porque pecado es transgresión de la ley. Dice Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿cómo dice? La perfecta ley. Y si dice la perfecta ley, entonces hay una ley que no es perfecta. Entonces, quizá Pablo aquí en el libro de Gálatas se esté refiriendo a una ley que no es perfecta y a una ley que es perfecta. Entonces, tenemos que identificar al leer a Pablo de qué ley está hablando, si de la perfecta o de la imperfecta, porque la perfecta es de Dios
Y la imperfecta es un invento de los hombres. Entonces aquí Santiago nos está dando una pauta para poder entender nosotros a Gálatas. Y luego dice, ¿cuál es la perfecta ley? La de la libertad. Entonces, Dios en el jardín del Edén le dio al hombre una ley perfecta. Diga conmigo, una ley perfecta de la libertad. Okay. Y cuando saca a su pueblo, fíjate bien, saca a su pueblo de allá de Egipto, de la esclavitud, lo lleva al monte Sinaí. ¿Qué crees que le dan en el monte Sinaí en tablas de piedra? Una ley perfecta, conocida como la ley de ¿qué? De la libertad. Y lo dice, y persevera en ello, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. O sea, ¿hacedor de qué? De la ley. Este será bienaventurado, dice, en lo que hace. Eso me emocionó a mí para guardar la ley. Y Romanos 8:2. Quiero que vayas a Romanos capítulo 8, verso 2. Dice, ahí está, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, dice, de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo le va a llamar Pablo aquí a los romanos? A la ley. ¿La ley de qué? Del Espíritu de vida. Mira, fíjate bien, entonces ya tenemos otro nombre, la perfecta ley o la ley de la libertad y la ley del Espíritu. Romanos 7:12. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Te está diciendo Pablo aquí que la ley es santa, justa y buena. Amén. Entonces, en ningún momento Pablo está hablando mal de la ley de Cristo. Pero aquí tenemos que entender qué cosa es la ley para poder entender el libro de los Gálatas, porque a muchos se los ha... Es más, Gálatas se ha comido a todo el cristianismo entero, a través de Martín Lutero, a través de todos esos que salieron y que han interpretado sin estudiar las raíces hebreas, han estudiado mal, han enseñado mal, y por generaciones hemos aprendido nosotros mal, por muchas generaciones. Vamos a ver qué cosa es el pecado, para poder ir entendiendo la ley. Fíjese bien. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, el apóstol Juan, el que escribió Apocalipsis, el que se recostaba en los brazos de Jesucristo, el que aprendió del maestro de maestros. Este es Juan. Miren lo que dice Juan. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Y luego te va a decir qué cosa es el pecado. A ver, pregúntese, ¿qué cosa es pecado? ¿Qué cosa? Ahí te va a decir. Pues el pecado es, ¿qué dice? Infracción de la ley. Violar la ley es pecado. Violar cualquiera de los 10 mandamientos es pecado. Violar el cuarto mandamiento es pecado. ¿Y qué es el cuarto mandamiento? Guardar el día de reposo. O cambiar el día de reposo por el que no es. Constantino vino y nos lo cambió por el domingo. Entonces, saber eso y no hacerlo, dice que es pecado. Y es como si violaras todos los mandamientos. Aquí lo dice. Pecado es infracción de la ley. Pecado es violar la ley. Eso es pecado. Entonces, pecado no es atarte primero el zapato izquierdo y después el derecho. No lo vas a encontrar. Entonces, Adán y Eva transgredieron la ley, traspasaron el pacto. Así dice Oseas 6:7. Mas ellos, cual Adán, dice, traspasaron. Y no significa que se lo pasaron a alguien, porque así me lo había enseñado a mí mi pastor. Es que Adán tenía todo el imperio y se lo traspasó al diablo. No es así. Traspasó significa que violó. Así. Violó el pacto. Violó la ley que Dios le había dado. Y ahí dice, prevaricaron contra mí. Muy bien. Ahora sí.
Dicho que es pecado, nos vamos a Gálatas 1:1. Entonces, ¿qué cosa es pecado? Violar la ley, transgredir la ley. Grábate siempre eso. En 1 Juan 3:4. Ahora, ¿quiénes eran los Gálatas? Dice 1 de Pedro, capítulo 1, verso 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, y lo dice en Galacia, ahí están los Gálatas, Capadocia, Asia y Bitinia. Y lo dice, ¿a quién dice? A los expatriados. ¿Y quién eran los expatriados? Aquellos que habían perdido su patria. ¿Por qué habían perdido su patria? Por violar la ley habían perdido su patria. Y está hablando aquí del reino del norte, de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ese es un tema que el cristianismo no sabe. Es un tema que el cristianismo tiene que aprender qué cosa es la casa de Judá y la casa de Israel. Y quiénes son las ovejas perdidas de Ezequiel 37 de los huesos secos. Son detallitos que el cristianismo tiene que aprender. No solamente tiene que aprender a predicar, sino aprender lo que es la palabra, lo que es la ley, lo que es la ley de Dios. Elegido según la presencia de Dios Padre en santificación de Dios Padre, dice, ¿no? En santificación del Espíritu. Y luego dice, diga conmigo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz les sean multiplicados. Ahora, ¿qué cosa iban a obedecer? Lógicamente la ley. No había otra cosa que obedecer. Entonces, estos Gálatas eran parte de las 10 tribus, eran parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Pablo les escribe. Pablo era un erudito en la palabra. Todos los que eran rabinos, como Pablo, por ejemplo, ellos tenían que a los 12 años saberse de memoria la ley, la Torá, de memoria así. Ahora, ¿por qué Jesucristo lo escogió a Pablo? Precisamente porque se sabía la ley de memoria, sabía 4 idiomas, tenía doble nacionalidad y era un hombre íntegro, fuerte. Y claro, estaba equivocado persiguiendo a Cristo. Ahora, ¿por qué Jesucristo eligió a los otros 12? Muchos creen que los otros 12 discípulos no sabían nada, que era gente vulgar. No, ellos también eran entendidos en la palabra, pero simplemente no pasaron el examen a los 12 años, porque le ponían un examen, no se supieron la ley. Pero Pedro mismo dice, hey, hemos hallado al Cristo, el que habla las Escrituras, dice Pedro. Y Pedro te menciona las Escrituras y cada uno de ellos te menciona las Escrituras. Estudiaron y cuando estudiaron, reprobaron. Pero sabían la palabra y Jesucristo los encuentra porque ellos saben la palabra. ¿Y qué hacían cuando reprobaban, que no se sabían así de memoria, que les faltó un versículo, por ejemplo? Que no había versículos en aquel entonces, yo lo sé. Ellos se iban a trabajar en el negocio de las familias, la mayoría eran pescadores. Ahora, ahí va un dato curioso, un dato tremendo, agárrate. Agárrate aquí porque voy a remover una vaca sagrada. ¿Saben cómo les llaman? Porque Pablo estudió a los pies de Gamaliel, el mejor rabino que había en aquel entonces. Un erudito de la palabra y muy estricto. Había 2 escuelas, Gamaliel y Shammai. Pero, ¿sabes cómo le decían a los rabinos? Por lo regular, la mayoría eran levitas. A los rabinos que enseñaban la palabra, a los que enseñaban la ley, como Gamaliel, por ejemplo. ¿Sabes cómo les llamaban? Les llamaban, ojo, ahí va, carpinteros. Qué tremendo, ¿no? Así se les llamaba. Les llamaban carpinteros. Entonces, mira, muy posiblemente, ojo aquí, muy posiblemente, el papá de Jesucristo, José, que viene siendo no el papá biológico, sino, digamos, el padrastro, muy posiblemente el esposo de María era un rabino. Porque ellos estaban metidos en la palabra, estaban metidos en la sinagoga, metidos en el templo, aprendiendo la palabra. ¿Tú crees que Dios eligió a María porque era la María nada más ahí? No.
Yo te aseguro que algo hacía María para que Dios se hubiera fijado en ella. Yo te aseguro que algo hacía José para que Dios se hubiese fijado en él. Y estoy seguro ahora con esta que descubrí, que José también era un rabino. Y obviamente Jesucristo aprendió de su padre. Ok, Gálatas, capítulo 1, dice que Pablo no busca consejería. Váyase al verso 2, porque Gálatas 1 no me va a ofrecer mucho. Gálatas capítulo 2. Después, dijo Pablo, pasados 14 años, porque a partir de aquí viene detallito de Gálatas. O sea, ya tenía Pablo, ¿cuántos años tenía predicando la palabra? 14. Tenía ya 14 de rabino. Subí otra vez a Jerusalén con Bernabé. O sea, ya había subido en una ocasión. Llevando también conmigo a Tito. Pero subí, según una revelación, y para no correr en vano, o para no correr, o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Muchos piensan que eran todas las demás naciones. No. Los gentiles eran las 10 tribus que querían volver al pacto. Obviamente había otras naciones como los griegos que eran gentiles, pero aquí Pablo se está refiriendo a las 10 tribus. A ellos fue Pablo. Y luego dice, mas ni aun Tito, que era parte de Pablo, del equipo, que estaba conmigo, con todo y ser griego, este sí era gentil, fue obligado a circuncidarse. O sea, no lo obligaron a circuncidarse. Y esto dice, a pesar de los falsos hermanos, diga conmigo, falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Ya a partir de ahí te va dando a entender que la ley es algo que te esclaviza, pero no es así. Es lo que vamos a nosotros en estas 6 clases de Gálatas a identificar eso. Ahora, ¿por qué subió Pablo a Jerusalén? Había un problema en Jerusalén. En la ciudad de Jerusalén, en la ciudad vieja de Jerusalén, que tuvimos la oportunidad de visitar, ahí vivía la gente, estaba el templo ahí, todavía no era destruido el templo. Ya había pasado 14 años más de 14 años de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y había un problema ahí. Y el problema está en Hechos capítulo 15. Los maestros, fíjate bien, mira lo que pasaba en Jerusalén. Los maestros judíos que habían recibido a Cristo, que habían creído en Él, de acá de los judíos, de los fariseos, les decían que no podían volver porque la casa de Israel había sido divorciada. Eran creyentes y les decían, ¿sabe qué? Nosotros creemos en Jesucristo, pero ustedes no pueden regresar, ustedes 10 tribus, no pueden regresar al templo, no pueden regresar al pacto porque a ustedes los divorció Dios. Ustedes tienen que ser muertos a pedradas. Y había un choque tremendo ahí. Cuando usted lee el capítulo 15 de Hechos, todo el libro de Gálatas, Pablo lo escribió para explicar el capítulo 15 de Hechos. Ellos le decían, mira, si quieren regresar, ustedes van a tener que hacerse judíos de segunda clase a través del rito de la circuncisión. Ahora, Dios ordenó la circuncisión, ¿sí? Como una señal de sangre, en pacto de sangre, que eso ya se cumplió Cristo a través de la sangre. Ahora, vengo a esto. Ellos habían formado un rito para circuncidarlos. Habían hecho una silla especial que Dios nunca la ordenó.
Dios únicamente dijo, circunciden a todo varón a los 8 días de nacido, no más, era todo. Pero ellos habían hecho un ritual tremendo para circuncidarlos. Habían puesto miles de mandamientos para circuncidar al bebé. Entonces ellos les decían, ¿quieren regresar ustedes al pacto? Se tienen que circuncidar y van a tener que esperar 2 años. Y nosotros los vamos a tener que observar en esos 2 años. Y les digo una cosa, hermanos, hoy pasa lo mismo en el cristianismo. El cristianismo le dice, ¿sabe qué? Si usted no se bautiza, usted no va a ser salvo. Pero ¿cómo si yo ya recibí a Cristo en mi corazón y lo amo y lo predico, le adoro, le canto, me congrego, diezmo, hago todo eso? Si no se bautiza, te dicen, usted no va a ser salvo. Ahora, han metido el bautismo como parte de salvación. Y no es parte de salvación el bautismo. Te bautiza porque ya eres salvo. Igualmente en aquel entonces metieron la circuncisión como parte de salvación. Ellos decían, pero yo ya recibí a Cristo. Si usted no se circuncida, usted no es salvo, te decían. Habían metido la circuncisión como parte de salvación. Usted puede circuncidarse porque ya es salvo. Si le da la gana traer la señal así. Amén. Entonces, Pablo y Bernabé suben para decirles que no predicaban nada en contra de la ley, porque estaban diciendo que Pablo predicaba en contra de la ley. Entonces, se va a encontrar con Pedro, con Jacobo, con Juan, y ellos no obligaron a Tito a circuncidarse, porque ellos eran los pilares de ahí de la congregación. ¿Por qué? Porque la ley es libertad, la ley no es esclavitud. Entonces, Pablo está recordándoles que Pablo les escribe a los Gálatas que él les había enseñado a guardar la Torá y ellos, los Gálatas, dejaron para seguir, diga conmigo, 4QMT. Ahí está un término nuevo para ti. A partir de ahí te tiene que abrir un signo de interrogación en tu mente, pastor, ¿y eso en qué verso viene 4QMT? Porque te va a hacer pedazos si no entiendes la ley. Entonces, Pablo les está diciendo a los Gálatas, miren Gálatas, yo a ustedes les enseñé a que deben de guardar la ley. Pero ustedes, Gálatas, están dejando la ley y están siguiendo 4QMT. Y tú me escucharás aquí a lo mejor y dirás, el pastor Cárdenas se está metiendo otro evangelio ahí, 4QMT. Bien, vayámonos al mar Muerto, a las orillas. Nos tocó estar ahí. Y esa fotografía que ves ahí, y ves ahí unas cuevas aquí, mira, ves unas cuevitas por aquí, ¿las ves? Estas cuevas, es conocidas como las cuevas del Qumran. Usted puede ponerle ahí las cuevas del Qumran. Toda esa región está a orillas del Mar Muerto. Pastor, ¿pero qué con eso? ¿Qué con las cuevas del Qumran? Bien. En las cuevas del Qumran se encontraron toda una biblioteca de la Torá. Muchas copias. Y ahí estaban las copias de los escritos de Pablo, el Antiguo Pacto. De ahí tradujeron parte de las escrituras que se encontraron en rollos, estaban dentro de cántaros o dentro de ollas de barro, había ahí. Muchos rollos. Era toda una biblioteca. Pero había algo especial y póngame atención aquí. Miren lo que se encontraron ahí. Ahí se encontraron, fíjese bien, un rollo conocido como las obras de la ley.
Y los científicos, los arqueólogos, los buscadores de eso, le pusieron su nombre científico, le pusieron 4QMT. Nomás para identificarlo, eso no viene en la Biblia. Pero se encontraron ese rollo, acuérdate que eran rollos en pergaminos, en cuero de carnero, de borrego. Ahí está escrito. Ahora, ¿qué era 4QMT? Conocido como las obras de la ley. Eran mandamientos inventados por los fariseos y por todos los judíos. Ellos habían inventado todo eso, cosa que Dios no les dio. Eran más de 1500 mandamientos que habían inventado para guardar el día de reposo o para guardar la ley de Dios, conocidos como 4QMT, documento encontrado en las cuevas del Qumran. Usted puede verificarlo, cerciórense. Vaya a Google, ahí a la Wikipedia, y póngale 4QMT, obras de la ley. ¿Y qué cree? Ahí le va a aparecer lo que significa. Existe ese documento, está ahorita guardado en los, ¿cómo se llama? En los museos. Ahí está. Entonces, cuando Pablo habla de obras de la ley, no se está refiriendo a la ley de Dios. Se está refiriendo a mandamientos y doctrinas de hombres inventados por ellos. Verso 5 del capítulo 2. Dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, dice, lo que hayan sido en otro tiempo, dice, nada me importa, dice, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron, porque Pablo se está refiriendo al capítulo de Hechos 15, un problema que hubo ahí, y les está escribiendo a los Gálatas, que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión. Y tú cuando lees evangelio de la incircuncisión, y tú te preguntas, ¿y cuál es el evangelio de la incircuncisión? No hay ningún evangelio de la incircuncisión. Dios le dijo a Pablo, Pablo, llévales el evangelio a aquellas personas que no están circuncidadas. Eso era todo. Como a Pedro, el de la circuncisión. Pedro iba a los judíos, a los que sí estaban circuncidados. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Aquí te lo aclara. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Entonces, el capítulo 2 de Gálatas es un resumen que Pablo hace de Hechos 15. Es importante que leamos Hechos 15. En Hechos 15 había maestros judíos que habían aceptado a Cristo y querían obligarlos a judaizar a través de la circuncisión de un rito que le llamaban el rito de Moisés, el cual no existe. El rito de la circuncisión, existe la circuncisión, pero el rito para circuncidarse no existe. Entonces ellos decían, no hay salvación si no estás circuncidado. Igual ahora, no hay salvación si no estás bautizado. Lo mismo pasa ahora. También son como las velas que prendemos a veces aquí y el pan de Shabbat. Dicen, no, es que yo no guardé Shabbat porque no tomé el pan. Hey, Shabbat sigue siendo Shabbat, comas el pan o no comas el pan. Entonces, pastor, el pan que ponemos aquí, la miel y la sal, no es bíblico. Son elementos que vienen en la Biblia, pero no son obligatorios para guardar Shabbat.
Shabbat lo tienes que guardar en el corazón, a través de la oración, a través de la obediencia, a través de pedir perdón, a través de la comunión con Dios. Así se guarda Shabbat. Esto nada más es una celebración que le damos al Padre, tú y yo. Amén. Qué tremendo está eso, ¿no? Entonces, los gentiles, fíjate bien, los que estaban fuera de pacto, no conocían de la circuncisión ni conocían de la ley. ¿Y qué pasaba con los gálatas? Se estaban dejando llevar por esos maestros que los estaban obligando a circuncidarse para entrar al pacto. Y no para entrar al pacto, sino para ser salvos. Lo mismo pasa ahora. Hermano, si usted no se bautiza por más que haya confesado a Cristo, usted no es salvo. Y te lo dicen y te lo remarcan. Hay una congregación, hay una iglesia que te lo asegura eso. Otro. ¿Sino qué? No, y está lo del evangelio de la prosperidad. Si usted no pacta con Dios, si no trae aquí $1,000, usted no va a tener sanidad. Dios mío de mi vida. Créame, existe hasta el día de hoy. Y contra esos falsos pastores, no voy a decir que son falsos pastores, no, creo que no lo son. Pero sí están enseñando puntos equivocados en cuanto a eso. Te veo el próximo jueves con Gálatas. Porque vamos a entrar al capítulo 3. Y está emocionante. Shalom. Próximo jueves vamos a empezar más temprano. ¿Por qué?